gracias infinitas porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, Señor. Te ruego que tú nos bendigas en esta mañana, nos guardes, Padre Celestial. Bendigas tu palabra, Señor, que sea refrigerio para nuestro espíritu, Señor, igualmente para nuestro cuerpo. Y te ruego, Señor, que bendigas a cada una de las damas aquí presentes, de las que no han llegado a Jerez, Señor, sus pasos. Doy inmensamente gracias porque tú eres un Dios bueno. Y te pido que en esta mañana sea el Espíritu Santo el que selle este estudio, el que nos guíe, redarguya, el que hable y que pongas tus palabras en mi boca, Señor, y que sea un tiempo maravilloso de cada vez entender cuáles son las cadenas, Señor, que nos atan y cuál es la solución a librarnos de esas cadenas que no nos dejan vivir una vida de santidad, una vida de gozo, una vida que sea de olor fragante a ti, Señor, sea de testimonio, Padre Celestial. Guárdanos en esta mañana, bendice este tiempo maravilloso, pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis damas, entonces, ¿cómo nos fue con la tarea de esta semana? ¿Cuál era la tarea de esta semana? 61. Bueno, pero vamos a esto. Gálatas 51:1, perdón, 5:1 que dice. Pues libres en la libertad como que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Isaías 61:1. No me lo apertura de la cárcel. Muy bien. Perfecto. Bien. ¿Quién nos ayuda a memorizar? Al principio, como todo, al principio cuando vamos a empezar a hacer ejercicio, al principio es difícil hacer ejercicio, ¿cierto? Es complicado, como que no puedo. Pero a medida que vamos volviéndolo como una rutina, cierto que es más fácil hacer ejercicio, así la parte de memorización. El primero, Gálatas 5:1, sí, entonces empezamos a memorizar, está firme, pues la libertad como Cristo los hizo libres, y empezamos nosotros a memorizarlo y más fácil. Y ahora Isaías 61:1, que era muy largo, pero a medida que vamos nosotros memorizando, vamos agilizando la parte de memorización. ¿Sí lo notaron? Que ya el segundo ciclo más largo, pero fue más fácil aprenderlo. Entonces vamos a seguir haciendo ese ejercicio semanal. ¿Tiene esos cuadernitos? Pues yo lo compré, yo no cogí, yo lo compré. No, yo lo compré, pero no. Pero tienes tu cuadernito. ¿Tienes sus cuadernitos? Sí, yo no tomé cuadernitos. Porque yo no sé memorizar, yo extraigo del texto, extraigo, analizo y no me aparto del contexto, pero de memorizarlo al pie de la letra nunca aprendí, ni en la primaria, ni en el bachillerato, ni nada. Listo. Entonces, las que fueron cuadernito, este cuadernito tiene que es un cuadro especialmente para la parte de memorización, y si quieren marcarlo, cuál es el versículo central de esto, es desatar las cadenas de Dios. Desatar las cadenas de Dios. Usted lo marca y ahí van colocando como Judith, dame tu cuaderno, eso la tarea exclusiva. Ella lo marca. Estudio bíblico, mi iglesia. ¿Sí está rica? Estudio bíblico, mi iglesia, vaya en Josafat. Isaías 61:1, muy bien. Y aquí está Gálatas 5:1, estudio bíblico, Isaías 61. Ahí está. Y ahí lo va a ir escribiendo, y podemos aquí colocar el tema central, desatando las cadenas de acción. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? Que no estemos bajo el yugo del pecado. Del pecado, exacto. Muy bien, mis amadas, entonces vamos a retomar el tema nuevamente y estábamos hablando
del rey Usías, ¿se acuerdan? Y basados en el libro de Isaías, el libro de Isaías a través de los reyes, habla de los reyes que reinaron en esa época. Isaías, ¿quién fue? Fue uno de los profetas más importantes, ¿cierto? Y el libro de Isaías habla sobre todo la gracia divina. Eso ya lo vimos la clase pasada, por eso es un pincelazo, ¿cierto? Ahí fue cuando dejé la tarea del versículo 61:1, el espíritu de Jehová el Señor está ¿qué? Sobre mí, porque yo Jehová me ha enviado a predicar las nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos y a los presos, curar de la cárcel. La libertad de los cautivos. Muy bien. Entonces, a los cautivos, libertad a los cautivos. Y ahí empezamos entonces el rey Usías y hablamos de este rey en la cual tenía gran poder, hizo muchas cosas, ahí lo vimos, pero ¿qué pasó? Su corazón se enalteció, ¿cierto? La soberbia. Vimos cómo este rey que lo tuvo todo, tuvo la ayuda del Señor, tuvo toda ya te digo en qué momento, no. Estamos con la primera hojita del domingo pasado, ¿bueno? Entonces vemos cómo su arrogancia, su soberbia lo llevaron a cometer un gran pecado, entrar y hacer lo que solamente los sacerdotes tenían el derecho de hacer, ¿cierto? Y explicamos eso, vimos por qué creemos que Usías quiso hacer ese error prohibido. Entonces, porque se enalteció, porque como todo le iba bien, como sus guerras fueron logradas, porque creó tanta maquinaria, ingeniería y un progreso tan grande, que creyó que podía hacer absolutamente todo. Entonces, vemos acá que, y creo que quedamos ahí, que si tú Usías, y marcar una de ellas. Había soberbia, furia, ira, era su derecho, autoridad o rabia. Realmente era la soberbia, ¿cierto? La soberbia. Sí, ¿y qué es la arrogancia? ¿Qué es la soberbia? ¿Sí? Es que es una arrogancia. Aquella persona que se cree más que los demás. Dios. Sí, Exactamente. Con tapa premiada y el único en el desierto. Es que sobrevalora a sí mismo. Yo soy capaz, yo puedo, yo sé más que los demás. Y la soberbia es quien no da su brazo a conocer, ¿cierto? Y tiene una actitud desmedida de orgullo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Eso le pasó al rey Usías. Entonces, aquí empezamos a ver realmente cómo este rey, todo lo que hizo, todo lo que pudo lograr, su arrogancia, su soberbia, lo llevó a cometer un pecado gravísimo, gravísimo. Bueno, vemos aquí y recordemos un poco qué hizo Usías. Entonces proveyó todo lo que el pueblo necesitaba, era un guerrero valeroso, era visionario, era empresario, pero lo más triste era que la gente lo recordó por todo eso, pensó que por lo mal que le fue, como que lo recordó por lo mal que terminó él en su vida. Exacto. Y realmente esa es nuestra naturaleza humana. Ahí leí una lista de cosas que hizo el rey Usías, ¿cierto? Pero recordado porque fue un rey que tuvo la letra. Entonces, piensen que cuando recordamos al rey David, ¿sí? ¿Cómo lo recuerdan el rey David los niños? Un pastor, un pastor de ovejas. El David. Exacto, el que peleó contra Goliat. ¿Usted le pregunta a los niños? Peleó contra Goliat. Sí. Y si usted pregunta a un adulto quién fue el rey David,
El hombre que fue conforme al corazón de Dios. Fue conforme al corazón de Dios. Exacto, pero no todo el mundo No piensa todo. exactamente la vez dice, ay, que cometió pecado, sí, que cometió adulterio, el que mató, el que sí. Pero ¿quién fue realmente? ¿Sí? Y esa es nuestra mente, realmente nuestra tendencia nos hace que siempre vemos las cosas buenas de un personaje y siempre queden grabadas las malas. Piensen que el rey Usías hizo tantas cosas buenas, pero cometió un solo error. Y la letra le llegó. Y la letra le llegó. Vamos a ver Jeremías 13, no, vamos a segunda de Crónicas 26, 21, 23, por favor. El maestro está prestando le pedí la copia del 26, segunda de Crónicas 26, 22, perdón. Segunda de Crónicas 26. Gracias. 26. Y vamos a leer versículos 21 y 23. Ah, no, claro. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? Sí, señor. ¿Qué dice? Por favor. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Y el 23 dice, y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque el hierro leproso es. Leproso. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Wow, a ese fue el final. Y cómo, fíjense mis amadas, cómo eso nos hace que nosotros empecemos a tener esas cadenas de esclavitud, ¿sí? Y a medida que vayamos nosotros viendo estas cadenas que nos pueden esclavizar, vamos a irla poniendo acá, ya se les digo cómo le vamos a poner, pero ¿cómo terminó? Terminó con un pecado, terminó ¿cómo? Leproso. ¿Qué dice Jeremías 13, 15, 17? Este es un versículo muy lindo porque viene el corazón de otro profeta Jeremías, de cómo este hombre es realmente, sí, Jeremías 13, 15 al 17, ustedes lo tienen ahí. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Muy bien. Escuchar y qué? Oír, no envanezcáis. Mas si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho contigo. Wow. Aquí viene este versículo tan hermoso y tan propio de que no debemos envanecernos. Ahora, ustedes tienen sus poquitos Proverbios 8:13, vamos a Proverbios 8:13. ¿Quién tiene Proverbios 8:13? El temor de Jehová es un ser humano, la soberbia y la Wow. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer, dice, el mal. Y uno de ellos es que la soberbia, la arrogancia. Muy bien. Ahora, ya para finalizar, estamos entendiendo que el rey Usías fue encadenado por su pecado de qué? Soberbia y arrogancia. Vamos a ir aquí colocando en esta cadena esos pecados que nos deben confrontar
y decir, wow, estoy en esto me está encadenando. Y vamos a ir pegando cada una de ellas a medida que lo vamos viendo y tener en nuestra mente qué me está encadenando, que no me deja a mí realmente vivir una vida de santidad. Y para finalizar, usted lo tiene en sus hojitas, pensemos sobre este tema en nuestras vidas como cristianos. Dios desea que verdaderamente prosperemos, no habla de lo económico, sino el deseo de darnos victoria y éxito en nuestros esfuerzos. Pero la soberbia es tan paralizante para el creyente que a veces, no es, sino a veces Dios no tiene más remedio que actuar. Ustedes tienen que, en sus casas, en sus palabras, reflexionar sobre cómo una persona puede evitar caer en la tentación de la soberbia cuando llega al éxito. Siempre, cuando el Señor nos bendice, gloria a Dios, debemos darle honra y gloria a Dios. No son mi esfuerzo, no es lo que yo hago, no es lo que yo pueda, es lo que Dios puede hacer en mí y lo que hace en mí. Bueno, mis amadas, aquí cerramos el tema de Usías y tengámoslo en cuenta, este gran rey que terminó con su arrogancia de una forma terrible y vamos a ir colocando las tarjeticas y qué me voy identificando. De pronto tengo una arrogancia, tengo una soberbia interna en mi corazoncito por allá, que de pronto a veces no queramos como explicar el corazón. Tengamos que ir, Señor, dame la humildad. Como el Señor dice, ser humildes y más como yo soy humilde y manso de corazón. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otro, y ahora sí tiene sus hojitas, vamos a entregar las segundas hojitas para ya de la traen. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esta clase es ir desatando que las cadenas de yugo, ir desatando. La idea es que esto que me va a ir presionando la cadena que yo tengo acá y este candadito que tengo acá, Paulita, bienvenida, la negra de troncas. Entonces, esta cadenita, ¿cómo la voy a ir desatando? ¿No? ¿Cómo vamos a irla? Y está con candado y todo. ¿Ve? Así que, ¿cuál es el propósito de estas clases? Ir desatando las cadenas del yugo, ¿cierto? Y el yugo que veremos actuó hacia el pueblo de Dios a la inevitable cautividad. Lamentablemente, que el profeta Isaías lo predijo. Siempre fue cautivo. Ay, no, siempre. Y aún todavía es cautivo por no aceptar a Cristo como Dios y Salvador. Exacto, aún todavía es cautivo. La idea es entender el libro de Isaías por medio del rey, de los reyes de esa época, y vamos cómo ellos realmente ejercieron un papel, pero ¿qué pasó? Aquí vamos a ver un rey muy interesante. Y vemos que usted lo tiene en sus hojitas, pero algunas que ya para que entonces, vamos a comenzar. El reinado de Jotam. Vamos todas a segunda de Crónicas, y vamos a leer sobre este rey. Segunda de Crónicas. 1:9. Sí, señor. Segunda de Crónicas 27, 1 al 9. Sí, señor. De 25. Muy bien. Sadoc era un sacerdote. Pero todo es Sadoc. Era la abuela. Dice, de 25 años, ¿será qué? Cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre. Y Sadoc, que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho.
Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo el guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo ¿qué? Fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová. ¿Qué hizo él? Preparó los caminos. ¿Delante de qué? De Jehová. ¿Y por qué se hizo fuerte? Porque preparó los caminos delante de Jehová. Tengan en cuenta esa palabra. Los demás hechos de Jotán en todas sus guerras y sus caminos de aquí, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en lugar de Acaz. Muy bien. Aquí vemos entonces cómo por medio de estos éxitos, ¿cierto? Por medio de estos éxitos, usted lo que ve en sus hojitas, el fracaso del pueblo de Dios, aprendemos sobre la libertad y la facilidad. Recordemos el rey Uzías, la soberbia lo cautivó interiormente, llegó a ser lo cautivó interiormente y llegó a ser exteriormente. Murió recluido después de un reinado que próspero. Ahora, vamos a ver las características de Jotán. Ya lo leímos. ¿Hijo de quién? De Uzías. Escriban de Uzías. Rey de Jerusalén, de Judá, porque estaba dividido Israel. Exactamente. El norte y el reino del sur. Exactamente. ¿Su madre era qué? Jerusa. Reinó a los 25 años. ¿Reinó cuándo? 17. 16 años. 16. 16 años. Ah, sí. Y Jotán, 16 años. Entonces, Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías, ¿sí? En cierta forma. Fue Jotán quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Pero dejémoslo ahí y más adelante lo vamos a desarrollar. Pero, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿cuál era el estado espiritual del pueblo bajo el reinado de Jotán? Lo leímos acá. ¿Cómo era? Estaban todavía en esclavitud. Estaban en idolatría. Era un pueblo corrupto. Corrupto. Esclavizado y idólatra. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, vamos a leer Isaías 6, 1 al 8. Isaías 6. Vamos entendiendo, vamos despacito para ir entendiendo como bien y desarrollando toda esta situación de estos reyes y qué los cautivó, qué los encadenó. Entonces, si alguien me quiere ayudar a leer Isaías 6, 1 al 8, le agradezco. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hasta el 8. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de luz. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con una cenada, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. ¿Qué pasa acá?
Tenemos el rey de Jotán, el reinado de Jotán. Inmediatamente cuando empieza el reinado de Jotán, comienza el llamado de Isaías. Pero ¿por qué Isaías? Acá, él dice aquí, la visión que Isaías tuvo, el Señor repentinamente le hizo tomar conciencia de un pecado específico. ¿Cuál era esa palabra? Si vemos acá, Isaías tenía un acercamiento muy importante con Usías. Lo veía como ese rey perfecto, lo veía como ese héroe para él, lo veía como su perfección, lo veía como esa persona que él podía imitar, ¿cierto? Y lo estaba, y llegó al punto que lo estaba idolatrando. Por eso Isaías, cuando leemos acá, y él dice, mis labios que inmundo, era porque en su corazón y su pensamiento Dios hizo reconocer de que no era importante. Dios no era rey de reyes, quien era rey de reyes era nuestro Señor. Y por esa visión, cuando es esa visión del poder de Dios, dice, Señor, yo estaba adorando al que no debía adorar. Y yo creo que Isaías hasta lo pronunció. Le decía, oh rey Usías, está en mi corazón mi héroe, mi de todo. Y creo que Isaías cuando vio que la gloria era de Dios completamente, Señor, perdóname. Y aquí dice los labios que impuros. Entonces, la visión que Isaías tuvo del Señor repentinamente le hizo tomar conciencia de un pecado específico que era, ¿cuál era esa palabra? Labios inmundos, labios impuros. Reconoció eso. Reconoció inmediatamente. Sí, señora, los labios inmundos, labios impuros. Entonces, a pesar de que fue un llamado, usted lo tiene en sus hojitas, muy abrumado, porque Isaías respondió al llamado tan prontamente. Si ustedes ven en el último versículo, en el versículo 8, inmediatamente Isaías dice, no, espera, Señor, yo quiero que voy a pensarlo, voy a tomar decisiones. Dice acá, Señor, envíame, envíame aquí, envíame a mí. Entonces vemos que acá Isaías creció bajo el reino de Usías y sin duda pues tenía una enorme admiración para este rey. Y como les decía, yo era su héroe terrenal. Pero acá, ¿cuál es la respuesta? Olvidó a Dios. Aquí, ¿cuál es la respuesta? A pesar de que fue un llamado muy abrumado, ¿por qué Isaías respondió al llamado tan prontamente? Dios tiene que quitarnos a algunas personas amadas para ponerse Él en su lugar. ¿Sí? Entonces, ustedes escriben ahí en la rayita, entonces, ¿qué? El Señor nos tiene que quitar nuestro héroe para ponerse Él en su lugar. ¿Sí? Entonces, Dios nos quita nuestro héroe para ponerse Él en su lugar. En su lugar. Dice a pesar de que fue llamado. Entonces, a pesar, señora, la pregunta, a pesar de que fue un llamado muy abrumado, ¿por qué Isaías respondió al llamado tan prontamente? Porque a veces tenemos que quitar a nuestros héroes para ponerse Él en primer lugar. Muy bien. Dice Salmos 37, 23 al 24. Dice, Salmos 37, 23 y 24. Pero Jehová son ordenados por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. A pesar de que Isaías reconoció su pecado, el Señor le mostró. Y a veces el Señor nos muestra sus pecados. El Señor nos muestra nuestras cadenas. A veces nos lo pone así como ¿Cierto? No los mira. Sí, no lo indica, no lo muestra. No lo muestra. Y el Señor dice, bueno, Alice, tú tienes esta cadena, mira tú qué vas a hacer. No, acá el Señor dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor nos sostiene. Y dice, Alex, tú tienes esta cadena, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a quitar esa cadena de tu vida, a quitar ese yugo que no te deja.
adelante, no te deja de avanzar, no te deja ver la gloria de Dios como Isaías. Isaías no veía la gloria de Dios increíble. No la veía porque para él era su rey Usías, hasta que Dios le abrió, le mostró y hizo reconocer realmente que Dios era el Todopoderoso. Pero a él le dolió mucho la situación de Usías con la lepra a Isaías, ¿no? Claro, le dolió muchísimo. Y ahí él inmediatamente acepta el llamado del Señor. Aquí, Señor. Bueno, vamos a Isaías 6:5. Ustedes están creo que ahí. Vamos a Isaías 6:5. Y aquí dice, bueno, el llamado de Dios a Isaías. Y analicemos este versículo y vas a explicarlo en tu casa con tus propias palabras. Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el rey Jehová de los ejércitos. A pesar de todo. Reconoció que su pueblo era idólatra y que está idolatrando al rey. Reconoció que también está idolatrando al rey. Y reconoció que el rey de los ejércitos era ¿quién? Jehová. Y el Señor le mostró. Muy bien. Entonces, vemos acá como Isaías, él empieza a ver su reconocimiento y vemos como que lo retomando cuando él ve que Usías, su padre, terminó así. Él dice, claro, Señor, yo acepto, porque no quiero que su hijo mortal también le pase lo mismo. Y él empieza a trabajar como un gran profeta, aconsejando a su plan de reyes inmediatamente, y él empieza a trabajar en esta área. Y vemos el otro punto, dice, su líder Jotán anduvo fielmente delante del Señor. ¿Qué hizo? No entró al templo del Señor como su padre, no lo hizo, respetó. Pero el pueblo continuaba con sus prácticas corruptas. ¿Cuál fue el error? El error de Usías fue ser arrogante y hacer lo que no tenía que hacer como sacerdote. ¿Cuál fue el problema entonces de Jotán? Su hijito cuando hizo lo bueno también, igual que su papá, hizo cosas buenas. ¿Qué pasó? Vamos a segunda, pero el pueblo continuaba en segunda Crónicas 17:2. No quiso entrar al espíritu. Vamos a ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Entonces, ¿qué pasó? Dice, bueno, no entró en el santuario como su papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque vamos a Segunda de Reyes 15:32-35. Del 32 al 35. Bueno. O el pan o el pito, pero... ¿Alguien me ayuda a leerlo? En el segundo año de regla, hijo de Matías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Comenzó a reinar, era de 25 años y de 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Diosa, reina de Isabel, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Todo eso, los lugares santos no fueron dados, porque el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares santos. Edificó él la puerta más alta de la casa. Muy bien. ¿Lo captaron? ¿Cuál fue el error de No Jotán? entrar al templo. Que continuara. Exactamente. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, ¿por qué? Pero el pueblo continuaba con sus prácticas corruptas. ¿Por qué? Porque Jotán no quitó la idolatría. Fue permisivo. Entonces, ¿qué fue lo que no hizo Jotán?
No quitó la idolatría. No quitó la idolatría, exactamente, no quitó la idolatría. Recordemos un poco que los libros de crónicas y los libros de los reyes, ¿cierto? Forman un solo libro, estos dos forman un solo libro, son los cánones judaicos. Y estos dos libros, porque leímos lo mismo en Segunda de Reyes y leímos lo mismo en Crónicas, cubren un periodo de Saúl hasta las cautividades. Estos dos libros son bonitos, empieza de Saúl y terminas con las cautividades. Pero perdón, Alice, pero todavía ese pueblo judío sigue con la idolatría. Claro. Mira, la idolatría que tienen por un muro, que le llaman el muro de las lamentaciones, que no es el muro, ese muro no es el que construyó Salomón, sino Herodes. Y van allá a adorar a ese muro y tienen una idolatría por ese muro. Hay gente cristiana que va con papelitos y los meten en las ranuras, que es idolatría por ese muro, y dejan a Jehová y ahí están en el muro. Y esa es la adoración de ellos actualmente, el muro. Analicemos a este rey. Entonces ya tenemos al papá, la arrogancia y la soberbia, lo encadenó. Tenemos al hijo, ¿sí? ¿Qué pasó? Excelente, muy bien, el ejemplo al papá, pero fueron construidos los lugares altos, los dejó ahí para que el pueblo siguiera adorando a esos dioses, ¿cierto? Y a veces nosotros tenemos dioses y estamos idolatrando a un dios. Ay, pero es que yo no tengo el dios sol y el dios luna. Bueno, pero el dios trabajo, el dios hijo, El Dios nieto, el dios nietos, esposo, el dios esposo. ¿Sí lo usted diciendo? Ay, ¿Qué más? Dios. El dios dinero. el Dios celular. Sí, el Ay, dios sí, la celular. esclavitud del celular. Dios mío, Wow, terrible. Dios vanidad. Y podemos acá diciendo tantas cosas que realmente nos siguen dando como este pueblo, ¿sí? Lo triste es que lo hiciera otra vez y lo hiciera nuevamente, sabiendo que Dios les había advertido constantemente que no adoptaran todas esa idolatría, ¿cierto? De la idolatría de los cananitas. No debería compartir toda la gloria que Dios le dio a Jotán, que lo leímos igual que con su papá, no tenía que ser igualada, ¿no? Con la gloria de Dios. Por eso fue que el Señor le dio la visión a Isaías para que mostrara realmente a quién debemos adorar, a quién debemos amar, para quién debemos trabajar. Pero aquí Jotán buscó a Dios, sí, en su camino, pero algo hizo, se negó a demandar el respeto al ser único Dios. ¿Y él era quién? Rey. El rey. El rey. Y como rey puede hacer Lo que lo quisiera. que quisiera. Si él dice, se quitan esos templos, no se construye, se quitan, pues se quita porque el rey lo mandó. ¿Pero por qué no lo hizo? No. Negligencia. Por temor Al temor. ¿Qué? Por temor. Por temor, y si yo quito eso, no, entonces el pueblo no me sigue adorando, no me sigue queriendo, de pronto no soy aceptado, y a veces nosotros somos tan permisivos porque nos da miedo de que dirán. Yo no digo que soy cristiana, porque yo diga, no, mejor dicho, no lo hago, no soy. No, mejor calladitas y dejemos las cosas así. Y seguimos, dejamos que se construyan esos dioses, esa idolatría, cuando realmente nosotros debemos expresar lo que realmente es para nosotros, dar la honra y la gloria a Él. Bueno, todavía no a la salida. Pero estos lugares hasta los de despejado como nuestra conservada y todavía hay muchos altares, altares que se usan para realizar. no, obviamente, nosotros tenemos mucha idolatría
Y aquí, ¿cuál es la conclusión? Y vemos acá nuestra tarea. Nosotros tenemos que derribar esos altares. No hacer lo que hizo el rey Jotán, de que no, yo no hago porque que dirán, no porque entonces ya no van a querer más. Y si no, él hizo algo bueno, pero lo más importante que era adorar al único Dios, no lo hizo, entonces dejó que el pueblo hiciera lo que quisiera, cuando él tenía todo el poder como rey de quitar esos altares y de encaminar al pueblo en adoración al único Dios, al Señor. Pero no lo hizo, lamentablemente, porque quiso complacer Más a la humanidad que a Dios. al pueblo. Compasivo, permisivo y miedoso. Y miedoso. Sí, señora, muy bien. Muy bien. Y aquí entonces viene Isaías angustiado y entra la obra perfecta de Dios. Y vamos a leerlo acá en sus hojitas antes de la conclusión. Aquí entra el trabajo de Isaías. Él llama a un hombre del medio del pueblo, culto, buena posición económica, y entra en la obra perfecta de Dios, transformar corazones. Los corazones cambiados hablan bellamente a la boca. Isaías 6:8, por favor, vamos a Isaías 6:8. Y apenas terminamos. 6:8. Después oíamos el Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y que irá por nosotros. Entonces respondí: yo venía aquí, envíame a mí. Y después, ¿qué cambia Isaías? ¿No? Después de que tenía su mente en otra situación, su corazón, su ídolo, su héroe, y el Señor dice, no es a ellos, es a ti, Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Cuántas de nosotros debemos decir, Señor, envíame aquí? Envíame a mí. Envíame a mí. Sin temor alguno, sin miedo. Mira, cuando el Señor llama al servicio, ustedes lo sienten en el corazón, ¿sí? Sí. Ustedes lo sienten, ¿cierto? Así miren aquí algo como que el Señor dice, bueno, yo quiero que hagas esto por la iglesia, quiero que hagas esto por el ministerio, que hagas y lo pones en tu corazón. Que tiendan la mano al necesitado. Le tiendas la mano al necesitado. Ay, hoy como que yo voy a llevar un mercado porque lo sientes. Hazlo, porque aquí Isaías lo hizo. Cambió su corazón. Abre su corazón, después oí la voz del Señor, aquí enviaré, venid por nosotros, entonces respondió, envíame aquí, envíame a mí. Este es el versículo de memorización, Isaías 6:8. Esa es la tarea. Ya terminó la clase y no puso versículo, bravo, nos salvamos. No, pero acá decía Salmo. Salmo 37. La de memorizar no es el salmo. Bueno, sí lo cambié. Bueno. La de arriba que Isaías Porque aquí se memorizar versículos. Bueno, pero, a ver, usted puede responder qué pasó. Pero, ¿qué pasó? Pero no quitó la idolatría. no quitó los altares, pero no quitó los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso En los lugares altos, ni siquiera venían al templo. Me imagino que como él no fue al templo, recibió los sacrificios. Exactamente. Entonces, versículo para memorizar, me gustaría, había pensado en el Salmo 37, pero si ustedes lo quieren también memorizar, también. Mejor. ¿Cuál es esta copia? El de Isaías 6:8. Isaías 6 es para memorizar. 6:8, sí, señor. Bueno, terminamos en oración y ustedes tienen la conclusión. Ojalá que nosotras demostremos a todos los días y los contables que tenemos en nuestras vidas y los pusiéramos en los lugares que le corresponden. Solo entonces seríamos libres de ver al Señor sentado en nuestro lugar sublime a medida que avanzamos hacia nuestro destino. Señor. Vamos a entregarlo ahorita en luz para que estén más 6:8. De pronto van llegando, entonces que hasta la segunda parte llegan a Isaías 6:8. Sí. Gracias. Bueno, les recuerdo la invitación, ahorita les van a escuchar
escuchar los anuncios a nuestra reunión de damas y caballeros, 4 de la tarde. Y algo muy especial, vamos a celebrar el baby shower a Josuecito, que ya viene en camino. El hijo de Laurita Monroy Tica acá, así que pues traigan un detalle para ese hermoso bebé. Un detalle, qué hermoso es sentirnos rodeadas y con un amor tan grande por un bebé que viene en camino y una familia del Señor, así que un detalle va a ser algo bien lindo, no los dejen solos, acompáñenos por favor y va a ser un tiempo maravilloso. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias por este tiempo maravilloso, por el amor que nos da, ayúdanos a entender realmente las cosas hermosas que tú quieres para nosotros, para que cada vez desatemos más esas cadenas de pecado que aún cargamos en nuestras vidas. Señor, damos gracias por este día, permite que el tiempo de servicio sea hermoso, de alabanza y de predicación. Pidiéndole en el nombre de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis amados. Gracias.